Si escuchan que ando sin voz es porque este fin de semana fuimos al retiro de varones y pues ya saben, su pastor se la pasó grite, 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 ¿verdad? Y el viernes en la noche tuvimos una parrillada. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Se acuerdan? No, el hermano Edwin estaba tremendo. Tremendo. Imagínense a las 2 de la mañana comiendo carne, hermanos, por favor. ¿Y saben quién era el primero que estaba con el desorden? El hermano Guzmán, ¿verdad? No, y ahí estaban que partiendo el chilito. Y ya saben, a mí me gusta pues, a veces impresionar, ¿verdad? Y dije, no, el chilito que estaba ahí me comenzaban a partir y me puse una enchilada, hermanos, que me acordé de ustedes en oración, la verdad. No, pero fue un tiempo maravilloso, ¿verdad? Y fuimos retados. Tuvimos un grupo como alrededor de 250 varones que aprendimos o fuimos retados a tomar una decisión. Y la pregunta o el lema era: hombres conformados o transformados. Conformados al mundo o transformados, como dice la palabra, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa es la forma de conocer la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. Así es que desde ahora vamos a comenzar a orar para poder llevar nuevamente un grupo de varones. Ayúdenme, ¿cuántos íbamos de la iglesia? Íbamos como, creo que los registrados eran como 21. Así es que un buen grupo de varones. Así es que, y les prometo que nos portamos muy bien. Todos nos portamos muy bien. Así es que bueno, abran sus Biblias, hermanos. Estamos en Mateo capítulo 6. Vamos a continuar con la parte número 6 de esta serie de mensajes que ha sido titulada Conectándonos con Dios. La manera de enfrentar los problemas o los retos, dificultades de la vida, la clave es al conectarnos con Dios por medio de la oración. Y algo interesante, yo no sé tú, pero yo crecí de alguna manera, ya sea repitiendo o leyendo el Padre Nuestro, pero difícilmente había comprendido o no me había tomado el tiempo para hacer la pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando estamos orando, cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo? Estamos reconociéndolo a Él como nuestro Padre, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también estamos rogándole a Él que venga su reino. El reino de Dios es en donde Cristo es el Rey, en tu hogar, en el trabajo, en la tierra. Y un día Dios promete que regresará para establecer su reino en esta tierra. Y también hemos hablado acerca de la oración que libera. Cuando decimos cuando oramos por la provisión, decimos que Él provea el pan nuestro de cada día o el pan cotidiano. Y también oramos y decimos: y perdona nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahora llegamos a la oración que hemos titulado la oración de rescate. ¿De qué estoy hablando? De ese momento en la vida cuando no tienes más que decir, más que levantar tus ojos al cielo y decir: Dios, te necesito. Dios, ayúdame, no sé qué hacer, estoy confundido. Y recientemente leí el testimonio de una persona de alguna iglesia. Solamente fue un testimonio que escribió lo siguiente, y tal vez te vas a identificar con esta persona. Y dijo: todas las mañanas empiezo con grandes intenciones de cambiar mi manera de ser. ¿Cuántos han estado ahí a veces, verdad? Tenemos la intención. Creo que hoy va a ser diferente, pero nunca lo es. De alguna manera siempre parezco volver a caer en el mismo viejo patrón de relacionarme con la gente equivocada y mis viejos malos hábitos. Sinceramente, a veces siento que hay como un tira y afloja dentro de mí. Realmente quiero hacer lo mejor, pero siempre termino decepcionándome a mí mismo y a Dios. Y ella dijo: lo he intentado todo: la oración, resoluciones personales, podcast de autoayuda, y dijo hasta la hipnosis, y nada de eso funciona. Nada parece funcionar. ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores una y otra vez? ¿Por qué soy tan resistente al cambio? ¿Por qué hago cosas
que sé que son malas para mí. Estoy realmente desanimado y necesito ayuda para vencer estas luchas. Quizá tú te puedas identificar con esta persona. Tal vez te encuentras en circunstancias en las que quieres cambiar, en las que tienes el deseo, pero de alguna manera continúas con los mismos problemas. La realidad es que a menudo nos quedamos atrapados en este ciclo de buenas intenciones, fracaso, culpa, confesión, buenas intenciones, fracaso, culpa, confesión, y así sucesivamente. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Esa es la manera en la que Dios quiere que vivas? De esa forma, definitivamente no. Por eso necesitas escuchar el mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Necesitas practicar la oración de rescate. Y hasta ahora hemos estado analizando el Padre Nuestro, y ahora llegamos al versículo 13. Y quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente: y no nos dejes caer en tentación, sino ¿qué? Sino líbranos del maligno. Otras traducciones hablan, dicen, sino líbranos del mal. Y el hecho es que algunos de nosotros que queremos comenzar a comprobar cómo funciona esto, tal vez eres de los que dice, bueno, gracias a Dios yo no he sido tentado ya en 20 años. Por supuesto que sabemos que esto no es verdad. A menudo pensamos que la tentación es solamente una incitación o atracción para hacer algo malvado, perverso, mezquino, malo, desagradable. Pero vamos a ser honestos. La tentación es muy sutil o muy astuta, que a veces funciona de maneras como, por ejemplo, tienen la tentación para hacer lo que funciona. Quiere ser bien pragmático, pero no necesariamente para hacer lo correcto. Quieres hacer lo que funciona. O también la tentación de hacerlo fácil. Cuando eres padre, aquí es una confesión, ¿verdad? Cuando eres padre y no quieres que tus hijos te molesten, les das los aparatos electrónicos ya para que se callen y quieres estar tranquilo. O la tentación de hacerlo rápido, de hacer lo que funciona a corto plazo, quizá hacer lo que es egoísta o mejor para mí. O tal vez te encuentres a menudo tentado a hacer lo que no es importante. Sabes las cosas que tienes que hacer, que debes cuidar tu salud mental, física, espiritual, pero tienes la tentación a no hacerlo. O la tentación de hacer lo que siempre has hecho. Eres de los que dice, es que así siempre lo he hecho. O quizá la tentación de no hacer nada. Cuando ves algo y piensas, sé que podría hacerlo, sé que debería servir en la iglesia, sé que debería hacer la diferencia, pero como diría Jaimito el cartero, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? Prefiero evitar la fatiga. Y la verdad es que la tentación es mucho más sutil de lo que pensamos, y por esta razón es tan importante y tan oportuno el hacer la oración de rescate, y siempre nos va a proveer lo que podríamos llamar esta ruta de escape o esa ruta de evacuación. Cuando dice la palabra, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si no cayéramos en la tentación, no tendríamos que preocuparnos por las dos oraciones anteriores. Hablamos del pecado, de la culpa y el resentimiento. No tendríamos que preocuparnos por eso. Pero Dios dice que la oración de rescate, esa es la ruta de escape para ti, hermano. Y es lo que quiero al menos que te lleves en este día. ¿Y cuál es esa ruta de escape? Y eso lo encontramos. El apóstol Pablo nos da la respuesta y dice lo siguiente en 1 Corintios 10, versículo 13. Y dice lo siguiente: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Quiero preguntarte, ¿tú eres parte del género humano? Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué quiere decir? Que lo que estás enfrentando es común para todos. ¿Me escuchaste? Esto significa que no, a veces tenemos la lucha o la tendencia a pensar es que nadie más está enfrentando lo que estoy enfrentando. No es cierto. Por eso nos está recordando que la tentación es común para cada uno de nosotros. Pero dice la palabra,
pero Dios es fiel. Gloria a Dios. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar. Estas son buenas noticias, porque a veces, si somos honestos, nos sentimos es que Dios es demasiado. Es mucha la presión, es mucha la prueba, mucha la dificultad. Y aquí nos está diciendo que Dios promete darnos la salida. Cuando veas la intensidad de la prueba, cuando veas lo difícil de lo que estás enfrentando, recuerda algo. Si tú te afianzas al Señor y confías en sus promesas, Él promete darte la ruta de salida. Y termina diciendo el pasaje, más bien cuando llegue la tentación, pon atención, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y quiero que circules esa frase que dice, Él les dará también una salida. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que podamos definir como esa ruta de escape o esa ruta de evacuación. Y todo comienza, número uno, en primer lugar, esta es la ruta de escape. En primer lugar, debes identificar qué es lo que te hace vulnerable. ¿Qué es lo que te hace vulnerable? Quiero que observes que no dije que identifiques qué es lo que te está tentando. ¿Me escuchaste? No es lo que te está tentando. Tú ya sabes lo que te tienta. Tú ya conoces lo que estás luchando. De hecho, si soy honesto, yo quisiera, a veces en mi humanidad, le digo a Dios, Dios, no quiero tener que ser tentado de esta manera. Tú ya sabes lo que te tienta, pero lo que quizá nunca te has detenido a pensar realmente es qué es lo que te hace sentirte vulnerable a la tentación, qué te hace débil, qué te hace susceptible. Por ejemplo, algo que yo he identificado de mí es que cuando yo estoy cansado o estoy agotado, eso no me permite pensar correctamente. No me ayuda para tomar las decisiones correctas. De hecho, he encontrado que cuando estoy cansado, agotado, estoy más propenso a explotar. Son los momentos cuando de repente se quiere salir el Hulk dentro de mí. ¿A alguien más le pasa eso? Nada más a mí. No me dejen solo, por favor. Entonces, tienes que saber dónde eres vulnerable. Por eso, a veces, como decía el pastor Rick Warren, hay momentos en lo que lo más espiritual que puedes hacer es descansar. Es tomarte una siesta, ir a relajarte, agarrar un libro, escuchar alabanzas y descansar. Aquí está el problema. Estás deprimido, estás preocupado, estás con luchas acerca de ti mismo y pones música que te dice cosas de que déjala y refúgiate en el alcohol y emborráchate. Hermano, pues es que, ¿qué pasó? Con todo respeto para el gran Vicente Fernández, pero en momentos así yo no necesito consejos de Vicente Fernández o de Bad Bunny, por favor. No le entiendo nada de lo que canta Bad Bunny, pero se preguntarán, ¿cómo sabe usted de Bad Bunny, verdad? Yo sé, simplemente sé. Pero fíjense las palabras de Jesús. Él dijo lo siguiente: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, como decía un pastor allá en Tampico, la chuleta es débil. En otras palabras, tú puedes estar dispuesto, puedes tener el mejor deseo, y a veces los psicólogos hablan de la fuerza de voluntad, ¿verdad? Ten más fuerza de voluntad. El problema es que la fuerza de voluntad es como las llantas con un clavo. ¿Las has visto? La llanta tiene un clavo y te puede aguantar un ratito con aire. ¿Cómo lo sé? Pues porque no sé cuántos clavos me han metido en las llantas de mis carros. Pero ¿qué pasa? En cuestión de horas se te desinfla por completo. Bueno, así es la fuerza de voluntad. No quiero incomodar a nadie, pero a veces decimos, como decía la gran Lupita D'Alessio, sigo con lo mismo, ¿verdad? Hoy voy a cambiar. Hoy voy a bajar de peso. Hoy
me voy a poner a hacer ejercicio. Yo llevo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Desde enero que quiero hacer ejercicio, hermano. Pero oren por mí, porque yo voy a cambiar. No, es verdad, sí, tengo que hacer ejercicio, pero fíjense, el punto es este. Tú puedes forzarte por un tiempo. Tú puedes tener fuerza de voluntad, pero tan pronto como te das cuenta que es difícil, te das por vencido. Lo dejas. Por eso dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por eso nos dice, a mí me fascina este pasaje, estén alerta y oren. No solamente dice oren, sino también está diciendo tienes que estar alerta, atento, tienes que ponerte trucha, como dicen por ahí. Tienes que pelar el ojo, tienes que estar atento, tienes que guacharle, como dicen los tejanos. ¿Está claro o no está claro? Tienes que estar atento y tienes que orar. ¿Y de qué está diciendo que debes estar alerta? De las circunstancias que te hacen vulnerable. Tienes que poner atención, tienes que identificarlos y tienes que trabajar con ellos. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y quizá te preguntarás, pastor, ¿de dónde vienen las tentaciones? Bueno, no soy un experto en psicología o en ciencia o en neurociencia, pero de alguna manera esto viene de la forma en la que Dios te creó. Hay algunos de ustedes que son por naturaleza muy preocupones. Están pensando siempre en las cosas que pueden suceder. En todo lo que dicen en inglés los what if esto, y qué si pasa esto, y qué si pasa lo otro, y qué si, y la crisis y la tragedia, y ya existe una historia cuando no está pasando nada. De hecho, gran parte de los ataques de ansiedad brotan de cosas que no existen. Ay, eso dolió. Es decir, que un gran porcentaje de las cosas que tú imaginas que van a pasar nunca pasan. Hay otros que fueron de alguna manera, tienen una personalidad que dicen, problemas, whatever. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Preocúpate tantito. No, simplemente tiene que ver con tu personalidad. Ahora, no solamente eso, sino también tenemos que meter aquí al ingrediente de cómo trabaja esto, el ambiente en el que tú creciste. Por ejemplo, si tú creciste en un lugar en donde la práctica era que en el momento de que habían problemas, todos gritaban y se peleaban. Digo, no, yo no crecí así. Pero, ¿qué va a suceder? Cuando vienen problemas, así vas a responder tú. O tal vez creciste en un hogar en donde cuando habían problemas nunca se hablaban de los problemas. No, todo está bien. Aquí no hablamos de nada. Cuando vienen los problemas no queremos hablar de nada. Entonces, por supuesto que esto afecta directamente la manera en la que somos tentados. Y tenemos que identificar qué es lo que nos está afectando, haciendo vulnerable. Tiene que ver con nuestro ADN, tiene que ver con nuestros genes, con la naturaleza, pero también con la manera en la que tú fuiste criado. Y la Biblia dice nuevamente que tenemos que prestar atención, tenemos que velar y orar. ¿Por qué? Porque la carne, porque nuestro deseo es cambiar, pero muchas veces no podemos. Entonces, cuando tú ves a alguien, por ejemplo, que es tentado por las drogas o por el chisme o por una relación del mismo sexo, por la pornografía, realmente aquí no nos interesa, no importa de dónde viene esa tentación. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que el pecado es pecado. Y es de lo que tenemos que hablar. Entonces, no tenemos derecho a juzgar y a decir, no, es que mis pecados no son tan malos como los de la comadre. No, la comadre, pastor. Esa sí que está en verdaderos problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todos de alguna manera tenemos un patrón de vulnerabilidad y es mejor que descubras cuál es ese patrón que te hace vulnerable. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, el enemigo, la serpiente antigua, el cucuy como algunos le llaman, sabe muy bien qué es lo que te duele. Es más, desde que tú te levantas, ya está listo para hacerte caer.
ya sabe lo que tú necesitas. Ese texto, esta llamada, ver esas noticias o ver ese contenido en la internet para hacerte caer. Por eso debes saber lo que te hace vulnerable. No solamente eso, también en segundo lugar, número 2, debes planear. Aquí es cuando es importante planear. Debes planear cómo evitarlo. No te esperas hasta estar nuevamente en medio de esa crisis para decir, ¿qué voy a hacer? O como diría el Chapulín Colorado, o como decían, ¿quién podrá ayudarme, verdad? No, tú tienes que decidir desde antes de que tus emociones entren en acción. No salgas simplemente diciendo, no sé lo que voy a hacer el día de hoy. No sé cómo lo voy a enfrentar. Tienes que planear cómo evitarlo. Por eso el libro de Proverbios nos recuerda lo siguiente. Dice estas palabras en el capítulo 4, versículo 26. Dice lo siguiente: endereza las sendas por donde debes andar, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué dice? Apártate de la maldad. La tentación siempre comienza con un deseo natural dentro de ti. Si tú no tuvieras ese deseo natural, no entraría o no caerías en esa situación de tentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tentación a menudo es cumplir un deseo legítimo. Escúchame bien. La tentación es cumplir un deseo legítimo de la manera incorrecta, o cumplir un deseo legítimo en el momento equivocado o en la cantidad incorrecta. ¿Me estás escuchando? Por ejemplo, tú tienes un deseo natural dado por Dios para comer. Necesitas comer para vivir. Pero a veces ese comer te lleva a comer 2 veces, 3 veces, 4 veces más de lo que debes comer. O también tienes un deseo natural de beber o de dormir, o tienes impulsos sexuales naturales. ¿De dónde crees tú que los conseguiste? Dios te los dio, no son malos. Ahora, entonces, ¿cómo trabaja la tentación? Quizá es mucha información, pero quiero que entiendas el punto. Que la tentación es cuando abusamos, usamos mal lo que Dios nos ha dado. Esa es la tentación, cuando abusamos y cuando hacemos mal uso de algo que Dios ha dado para bien. Por ejemplo, déjame preguntarte, ¿el fuego es bueno o es malo? Bueno, sabemos que el fuego es bueno. Nos ayuda para proveer calor, nos ayuda para cocinar, pero si lo usas mal te puede llevar a quemar la casa o a quemar un bosque. Los que vienen de California saben muy bien el problema tan grande de lo que traen los incendios. Por ejemplo, ¿el agua es buena o es mala? Bueno, el agua es buena. De hecho, sabemos por los estudios que tu cuerpo es 90% agua. Ahora, pero si tú obtienes demasiada agua, tarde o temprano te vas a ahogar, ¿verdad? Entonces no hay nada de malo con el agua, es simplemente mal usada y abusada se convierte en algo en tentación. Entonces lo que hace la tentación es que se convierte en un deseo, es convertir un deseo rutinario en un deseo que está descontrolado o desbocado. Es cuando dices, tengo que tener eso ahora, lo necesito, no puedo vivir sin eso. Y cualquier buen deseo dado por Dios fuera de control se convierte en pecado. Por lo tanto, tienes que planear con antelación. Tienes que planear cómo vas a enfrentar, cómo vas a evitarlo. Por ejemplo, quizá dirás, pastor, fíjese que yo soy muy tentado cuando voy a los bares donde pasan los partidos de deporte y donde hay alcohol. Mi pregunta es, ¿qué haces ahí? No vayas ahí. O fíjese, pastor, que soy bien tentado cuando voy a los 7-Eleven y ahí están todas las revistas para adultos. Soy bien tentado ahí. Pues no vayas ahí. No vayas ahí. Si tú sabes que eres tentado, tienes que planear cómo evitarlo. ¿Me están entendiendo? ¿O estamos captando? Tienes que planear cómo entenderlo. Por ejemplo, trabajas y si tú no quieres que te piquen, aléjate de las abejas.
No vayas, porque a veces uno dice, a ver si están ahí, y le pegas en el panal. Y luego, ¿qué te puede pasar? Puede ser peligroso. Entonces, si no quieres que te piquen, no, aléjate de las abejas. Entonces, una vez que has identificado lo que te hace vulnerable, en segundo lugar, tienes que planear evitarlo. Ahora, número 3, debes enfocarte con toda tu intensidad. Debes enfocarte en guardar tu corazón. Debes guardar tu corazón. Y eso es muy, muy importante, porque la Biblia nos dice que del corazón emana la vida. Del corazón habla un hombre y todos los asuntos de la vida. La tentación siempre comienza dentro de ti. Creemos que la tentación está afuera a veces, pero no. El detonante está afuera, pero la tentación en realidad está adentro de ti. Si no hubiera una tentación natural dentro de ti, entonces basada en tu personalidad, en tu forma, etcétera, no sería atractivo para ti. Es como un imán. No atrae el plástico. ¿Por qué? Porque no hay nada en el plástico que atraiga al imán, ¿verdad? Esto es de lo que estamos hablando. Por eso Santiago nos recuerda estas palabras y dice lo siguiente. Santiago capítulo 1 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. A veces queremos echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, dice Santiago, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, ¿qué es lo que hacen? Lo arrastran y seducen. Y también el Evangelio de Marcos nos recuerda el mismo mensaje, la misma idea. Dice, porque de adentro del corazón humano, es decir, de tu corazón, por eso debes guardar tu corazón. Dice lo siguiente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño. Esto es cuando tú manipulas a otras personas para tu propio beneficio. El libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males, ¿qué es lo que dice la palabra? Vienen de adentro y contaminan a la persona. Si realmente quieres romper algunos hábitos malos y romper una mala tentación, primero debes hacer un chequeo, debes hacer unos rayos X de tu corazón. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo estoy verdaderamente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está emocionalmente y físicamente agotado? ¿Está mi corazón desanimado y pesimista acerca de los problemas de la vida? ¿O te sientes más descontento con la vida? ¿O te sientes más espiritualmente seco? ¿O quizá te sientes solo la mayor parte del tiempo o distante de los demás, especialmente de aquellos que te aman? Hermanos, si la respuesta a todas estas preguntas es sí, te sientes de esta manera, estás en una situación muy, muy peligrosa, muy vulnerable. Y yo creo que es hora de ser honesto delante de Dios y delante de los demás. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:27 lo siguiente, dice, ni den cabida o lugar u oportunidad al diablo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo le damos entrada, cabida o lugar al diablo cada vez que tengas una emoción negativa en tu vida durante un periodo prolongado de tiempo? Ya sea enojo, ya sea preocupación, ya sea miedo, amargura, envidia, celos o todas estas otras cosas. Cuanto más sostengas que está permitiendo que el maligno tenga una fortaleza en tu vida, en tu cerebro, cuanto más lo sostengas, eso es lo que va a comenzar a hacer. Se va a hacer una fortaleza. A mí me gusta que en el inglés se usa la palabra stronghold. ¿Qué significa eso? Es una fortaleza, algo que te controla. Cuanto más tiempo mantengas esto, estás permitiendo que el maligno tenga una fortaleza en tu vida y en tu mente. Por eso tienes que guardar tu corazón. Tienes que protegerlo con tu vida. Número 4.
debes orar para ser rescatado. Lo que quiero decir con esto es simplemente pedirle ayuda a Dios. Y la Biblia nos dice que Dios está más que presto, más que listo, más que dispuesto para ayudar. Y Él dice que tenemos que orar esto: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y esta es la oración de rescate. ¿De qué estamos hablando? Simplemente le pides ayuda a Dios. Y la oración de rescate es a menudo una sola palabra. Y yo he estado allí no sé cuántas veces. Hay momentos en los que lo único que puedo hacer es decir: Dios, auxilio, me ahogo, Dios, ayúdame. Eso no es un tiempo para decir: oh Dios, magnánimo, soberano, omnipotente. No, es un tiempo para decir: Dios, ayúdame. Y oras específicamente por rescate. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de personas que han orado por rescate o por ayuda o por auxilio. Se me viene a la mente David, el rey David, Daniel, Pedro, el apóstol Pablo. Y vemos que Dios siempre provee ayuda para cualquiera que le pide. Y yo creo que una pregunta que nos interesa en esta mañana o en esta tarde ya, es: ¿por qué puedes esperar que Dios te ayude cuando oras la oración de rescate? ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios lo ha prometido. Y la Biblia dice lo siguiente en el Salmo número 50, dice: invoca mi nombre en el día de angustia. Yo no sé para quién es esta palabra, pero quiero que te la lleves. Invoca mi nombre en el día de angustia. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice: yo te libraré. Salmo 50:15 dice esto: invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré. Y termina diciendo: y tú me honrarás. Aquí Dios dice que no tienes que tener una conversación larga, simplemente puedes decir: Dios, ayúdame, estoy enfrentando algo en este momento que es demasiado para mí, me está controlando, me está afectando. Necesito hacer esta oración de rescate y decir: Dios, líbrame, Dios, rescátame. Y Dios se compadece de tu situación y Él sabe todo lo que está pasando en tu vida. Sabe lo irritantes que quizá pueden ser esas personas. Él sabe lo que te está tentando. Por eso, algo que nos recuerda el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, dice lo siguiente, y es un recordatorio. Y dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Lo estás leyendo? Sino uno, está hablando de Jesús, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más necesitamos. Quiero que observes que Él dice que Jesús nos entiende. ¿Por qué se compadece de nosotros? Porque Jesús se enfrentó las mismas tentaciones. No tengo el tiempo para hablar en detalle, pero lo que tenemos que entender el día de hoy es esto. La Biblia nos dice que fue tentado en todo como nosotros. Hermano, esas son buenas noticias. Son buenas noticias al entender esto. ¿Cómo sabemos que Jesús tenía la libertad para escoger? No dirías, no tenía que ser perfecto, Él no podía hacerlo porque era Dios, Él no podía haber sido tentado. Bueno, la Biblia dice claramente que Él tenía la libertad para escoger. Es por eso que incluso en la cruz, la noche antes de ser crucificado, Él probablemente estaba pensando: no quiero ser crucificado, va a ser muy doloroso. Y vemos la Biblia que habla en el jardín de Getsemaní. ¿Recuerdas quizá la historia? Él estaba diciendo: Padre, si es posible, no permitas que yo sufra de esta manera. Pasa de mí esta copa. Pero ¿qué es lo que dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué significa eso? Jesús tenía una opción y Él sufrió las mismas tentaciones que sufrimos nosotros en la vida.
Por lo tanto, ¿por qué menciono todo esto? Porque Él, es importante que sepas que Él te entiende. Y también Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este fue el enfoque de Jesucristo, del Padre. Él era Dios en cuerpo humano, pero aún mejor lo que sabemos, lo que estamos leyendo es que Él nunca pecó. ¿Qué significa eso? Que Él puede ayudarte a vencer la tentación. Entonces la Biblia dice que puedes venir confiadamente a Dios, puedes decir, auxilio, necesito tu ayuda. Y veamos rápidamente los últimos tres. En quinto lugar, debes poner tu atención en otra parte. No quiero ser muy simplista en este comentario, pero hay momentos en los que tienes que entender lo siguiente: cambias la dirección de tus pensamientos, tienes que reenfocarte o enfocarte en otra cosa, tienes que cambiar tu atención. Si tú estás viendo la televisión y estás siendo tentado, no te sientes ahí y digas, no voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar. Simplemente cambia el canal, hermano, o apaga la televisión. Aquí está el secreto de la tentación. Y yo quizá va a ser contrario a lo que algunos piensen. El secreto de la tentación está en esto: deja de luchar contra la tentación. ¿Me escuchaste? Solamente cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. No te resistas, reenfócate. Lo que sea que tengas en tu vida, a lo que te está resistiendo, simplemente cada vez que te resistes, lo vas a clavar más fuerte en tu vida. Es como esa arena movediza. Quizás has visto videos. Mientras más peleas, mientras más batallas, más te hundes. Lo que tienes que hacer es relajarte, tienes que enfocarte, cambiar tu enfoque. Y he aprendido algo: lo que tú resistes, eso que estás resistiendo el día de hoy, eso es lo que va a persistir. Mientras más te enfoques en cambiar ese mal hábito, más vas a caer, más profundo vas a caer. Por eso es tan importante cambiar tu enfoque. ¿Sabías tú que en la Biblia en ningún lugar se nos dice que debemos resistir la tentación? La Biblia nos dice claramente que tenemos que resistir al diablo, pero al diablo se le resiste no en tus fuerzas, sino se le resiste en el nombre de Cristo. En otras palabras, es Cristo el que lo ha derrotado. Pero en la tentación, la clave para vencer no es hacer retroceder, no es tratar de pelear o combatir, es simplemente cambiar tu enfoque. De repente, cuando cambias tu enfoque, ya no estás interesado en esto. Cuando tienes un nuevo enfoque, cuando te reenfocas, de repente te olvidas de lo que tenía tu atención. No es lo que esté resistiendo, pero simplemente te olvidas de esto. Y sabes algo, funciona. Si estás afanado, preocupado, si estás cansado, te sientes vulnerable, quizás es un buen momento para tomar tu teléfono, tomar tus audífonos, salir a caminar un rato para orar, para cambiar tu enfoque. Por eso la Biblia nos recuerda lo siguiente en el Salmo 119 y dice: no tendré que pasar vergüenzas cuando considere tus mandamientos. La clave está en enfocarte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si estás pensando en los mandamientos de Dios, si estás pensando en la verdad, no estás pensando en las tonterías que quizá estás a punto de cometer. Entonces, lo que sea que te tiente, ya sea sexo, ya sea comida, ya sea cualquier otra cosa, cualquier cosa en la que te enfoques, eso es lo que va a captar tu atención y te va a llevar en esa dirección. Entonces la clave es simplemente cambiar tu enfoque. Por eso Pablo dice las siguientes palabras: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
Y dice, y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? Para que se someta a Cristo. Y esta es la clave, es lo que nos está enseñando. Debemos llevar todo cautivo, todo pensamiento. Quizás recuerdas cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, ¿te acuerdas? El enemigo vino y le prometió tantas cosas. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es interesante que Jesús no dijo, oh no te preocupes, no tengo hambre. Por supuesto que tenía hambre. Había estado ayunando por mucho tiempo, pero lo que dice es que él simplemente volvió su mente a otra cosa y él citó la palabra de Dios. Hermano, cuando estás enfrentando problemas, ¿qué es lo que estás citando con tu boca? Promesas de Dios. Pero fíjate, mientras más luches contra eso, más te controlará. Entonces la respuesta no es que te esté diciendo que salgas de aquí y luches con la tentación. No puedes, muchas veces tienes que entender esto, no puedes luchar contra un sentimiento. Pero déjame decirte cómo ignorar un sentimiento muy poderoso. Te lo acabo de decir. Simplemente lo ignoras. No le hagas caso. No escuches las mentiras. Enfócate en otra cosa. Por eso dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, 21, dice lo siguiente: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal. ¿Con qué? Con el bien. ¿Qué es esto? Este es el principio de sustitución. Llena tu mente con la verdad, con buenos pensamientos, con cosas buenas, y expulsa toda la basura de tu mente. Y voy a decir los últimos dos bien rápido porque ya hemos hablado de este tema. Número 6, debes unirte a un grupo de vida. Hermanos, es imposible vivir la vida cristiana solos. Somos mejor cuando estamos juntos. Dios nos diseñó para necesitarnos unos a otros, y en Getsemaní creemos que los grupos de vida son la vida de la iglesia. Por eso es tan importante. Y yo quiero pedirte, yo sé, hermano, que estás ocupado, sé que tienes que trabajar, gloria a Dios por tu trabajo, pero te voy a asegurar una cosa. Si tú vienes a mí y me dices, pastor, el único momento en el que tengo para abrir un grupo, se puede hacer partes a las 3 de la mañana, no sé cómo, pero vamos a abrir un grupo a las 3 de la mañana, yo no voy a estar ahí. No, pero no, ¿cómo? No, pues, ¿qué pasó? Pero créeme, como tu pastor, yo sé que estás ocupado. Yo estoy ocupado. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Pero mi insistencia es esta: tú necesitas gente que esté contigo, que te diga, hey, hermano, estoy orando por ti. Reír juntos, llorar juntos, celebrar nuestras victorias juntos. Por eso dice la palabra de Dios que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Y en último lugar, debes reclutar a un amigo para compartir tu lucha. Hermano, no tendrás victoria sobre tu persistente tentación en la que has estado cayendo una y otra vez. Miedo, ansiedad, preocupación, culpa, baja autoestima, anorexia, lo que sea. No tendrás victoria si estás solo. Tu tarea el día de hoy, y también esto va para todos los grupos de vida, tenemos que pensar en esto. ¿Quién es esa persona a la que tú puedes llamar en este momento para decirle, quiero ser honesto contigo, estoy batallando con esto específicamente, ora por mí? Si no tienes a nadie, hermano, estás en peligro. Y por eso el libro de Eclesiastés dice estas palabras: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, ¿qué dice? El otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, este sí que está en problemas. Déjame preguntarte algo. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién está ahí para ayudarte?
¿quién está ahí para darte la mano? Y posiblemente dirías, pastor, es que yo nunca le he contado mis problemas a la gente. Ahí debes comenzar. Debes comenzar siendo transparente con las demás personas. Y por eso Gálatas dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos unos a otros. Y esta es la manera de ayudarnos unos a otros a enfrentar la tentación. Vamos a orar. Padre, qué maravilloso es el poder aprender juntos esta ruta de escape. El saber hacer esta oración y decir, Padre, no nos metas en tentación, sino líbranos líbranos del maligno. La única manera de enfrentar esta tentación, Padre, es el ser honestos delante de ti, el saber que nos hace vulnerables, Padre, el guardar nuestro corazón, el cambiar nuestro enfoque, el ser parte de un grupo con otros creyentes, el tener a alguien a quien podamos rendir cuentas. Y Dios, sabemos por tu palabra que esta es la clave. Cuando clamamos por ayuda, cuando hacemos esta oración de rescate, tú prometes estar ahí para liberarnos y para vivir en verdadera libertad. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite @gethsemane.org y los veremos a la próxima.